Bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva emisión de Conversando con Juan Roque. Como cada semana aquí nos encontramos para charlar sobre temas de interés general, que sabemos que ustedes nos siguen fielmente cada semana y se los agradecemos profundamente. Hoy tenemos como invitado especial a Roberto Ramos Maza. Resulta que el tema es sobre las tradiciones navideñas en Chiapas y Roberto es un conocedor profundo de esta temática. Aparte de ser geógrafo, promotor cultural, ha ocupado diversos cargos en distintas instituciones educativas y culturales, de lo cual podemos ir hablando más adelante. Pues consideramos que es la persona más idónea para esta transmisión, para esta charla con ustedes. Roberto, muchas gracias por tu presencia, tu participación acá. Toda tu trayectoria ha estado ligada a la promoción de la cultura, al estudio de nuestra historia, de nuestras tradiciones. Ha sido una trayectoria muy fecunda en la historia de Chiapas y seguramente vamos a abordar este tema de mucha importancia. En primer lugar, porque ya estamos en diciembre, estamos en las fiestas decembrinas, en el mundo cristiano, ¿no? Sí, bueno, en el mundo cristiano, como las manifestaciones de las que vamos a hablar, pero en realidad son importantes en muchísimas culturas, incluyendo las culturas prehispánicas, por el solsticio de invierno. Así es. Bueno, pues vamos a empezar entrando en materia. A ver, ¿qué tomamos? Antes de las posadas, hay algunas manifestaciones aquí en Chiapas y en algunos otros estados. ¿Podríamos empezar con la rama? Yo digo que yo pensaría que incluso antes, en realidad, no lo sé, no tengo la certeza de otros lugares de Chiapas, pero en Tuxtla las posadas son recientemente introducidas y de hecho no lo son estrictamente hablando, porque no se hace las procesiones con la Virgen y San José pidiendo la posada, ¿verdad? Sí, como se hace en otras partes. Exactamente. Va por las calles. Exactamente. Pero sí antes en Tuzla, para empezar, esto empieza el día 24 de diciembre con las nacidas de niños, que sí son muy locales, las nacidas y las sentadas de niño. Ahora sí hay dos tradiciones previas, que son la rama en la región del Soconusco, la costa, sí, que evidentemente tiene resabios que vienen desde los frailes españoles, porque como ya mencionamos fuera de cámaras, el español que se maneja es un español evidentemente traído desde la península, ¿no? Y esta costumbre de la rama, muy propia de la región del Soconusco, pues se da desde los alrededores del día de San Nicolás, o sea, estamos hablando del 6, 7, 8 de diciembre, y van pidiendo a los niños su aguinaldo. Sí. Efectivamente, eso es interesante, pero además es interesante lo que he notado en los últimos años, que la rama adornada es cada vez más sofisticada, más adornada, porque ahora como hay muchos elementos para adornar, ahora sí, los niños que salen con la rama para pedir su aguinaldo salen ya ahora con muchos portentos de adornos, ¿verdad? Sí, nuevos diseños, ¿no? Exactamente. Es una costumbre que permanece, la sigo viendo, me gusta mucho, coincide, por cierto, con la costumbre también en ciertas regiones de Veracruz, no sé si todo el estado, pero bueno, donde también se pide la rama. Sí. Pero en el caso de Tapachula lo que hemos observado es esto, que la sofisticación que ha adquirido la rama adornada para ir a pedir el aguinaldo. Sí, porque originalmente se pensaba en una rama de pino. En una rama, incluso si lo que hubiera. Sí. Lo que hubiera, porque en la costa pues no hay pino tan fácilmente. Por eso ha derivado en eso que dices, ¿no? Que ahora pues es una rama de cualquier He visto rama, incluso como ahora hay árboles de Navidad miniaturas que hay quienes llevan su arbolito de una vez, ¿no? O sea, sí, es muy interesante y es propio de que así son las tradiciones, se van adaptando a los tiempos y van además tomando elementos que van enriqueciendo, ¿no? Sí, para algunos amigos que me han preguntado, bueno, ¿y qué hacen los niños, los chamacos que van por ahí? Yo lo refiero a como comparación con lo que se hace en Todos Santos, ¿no?
que se sale a pedir calabacita tía y se canta y se pide. Efectivamente, es aquí digamos un pasa. equivalente, porque lo que piden es, pues, el aguinaldo puede ser dinero incluso. Dinero les dan, bueno, cuando Juguetes, dan dulces, dulces, etcétera. frutas y Sí, todo. claro, claro. Pero además, sí. Bueno, la introducción yo me acuerdo, voy a hacer memoria de mi niñez. Claro. Porque empieza el grupo en la puerta de la casa con unos versos que dice así: naranjas y limas, limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores. Y luego se le agregan ahí a veces improvisaciones, Claro, que han traído de diferentes partes también otros versos, algunos pícaros, algunos muy poéticos. Bueno, a ver si me acuerdo de esto que dice: yo no quiero vino, tampoco cerveza, quiero las hojuelas que están en la mesa, ¿no? Las hojuelas, claro. Ese platillo tan exquisito que se presenta en estas temporadas. Bueno, si le dan algo a ese grupo de jovencitos, pues también cantan, dan las gracias, ya se va la rama muy agradecida porque en esta casa fue bien recibida. Y ya te imaginas, si no le dan nada. También contesta, claro. Son otras palabras las que dicen también en cántico. Pero sí, es simpático. Lo que me referían a mí es que a la costa de Chiapas llegó esto con la aparición del ferrocarril, cuando llegó gente de Veracruz, precisamente. Tal vez con otros versos y otras formas, pero esa fue la referencia que a mí me daban. Pero ya está, podría ser, no he visto ningún estudio que lo indique, pero sí puede ser, es muy posible, pero ya a estas alturas ya está muy arraigado. Es una tradición regional, indudablemente, que además se da en pocos lugares del país y uno de ellos es en Chiapas. Es como el caso, también me gustaría aquí mencionar otra tradición navideña que solamente he visto en Tuxtla, que es el Belenzoque. Sí. Esta idea de hacer una casita para poner dentro una batea con semillas para pronosticar la temporada agrícola y de lluvias del año siguiente, y que tiene todo un ritual de que los hombres entran a sembrar mientras las mujeres echan agua por fuera para ver qué tanta agua entra a la casa, y así será la temporada de lluvias. Y después la milpita que sale de esa siembra, pues está ya lista para que el 24 sea puesto en el nacimiento del niñito. Esa costumbre, que es muy bonita, solo la he visto en Tuxtla. No sé si otros poblados de origen zoque la tengan, en este momento lo desconozco, pero sí esto se hace alrededor del 8 de, no alrededor, el 8 de diciembre. La siembra. Sí. Y es una cuestión muy también muy chiapaneca, porque solo la he visto acá. Así que también es el centro del estado. En el centro del estado. Más bien en Tuxtla, porque no sé de otro lugar. Pero sí, ahí tenemos, tanto en Tuxtla como en Tapachula, dos tradiciones de la época que son muy particulares, que son propias de acá. Porque en el resto de las celebraciones, pues de alguna manera hay similitud con el resto del país y del mundo cristiano occidental. Por ejemplo, las nacidas de niños son la versión de las posadas, aunque no en la fecha. Las nacidas de niños empiezan el 24 de diciembre. Sí. Y las sentadas al 6 de enero, pero muchas de los cánticos son los mismos, los de las posadas, aunque con otro tono, por cierto. Sí. Pero también en las nacidas de niño lo que se reparte a los que participan son precisamente las hojuelas, las que quieren en la rama, las que piden. Sí. Y en el caso de las sentadas, tradicionalmente ya no se daban hojuelas, sino se daban, por ejemplo, buñuelos, alguna otra cosa que hubiera, ¿no? Pero también en estos días se bebe la mistela, que es el licor de frutas que surge del curtir precisamente cosas como jocote, nanchi y otras frutas, ¿no? O sea que eso también es propio de Chiapas.
En el caso de, no había aquí hasta hace poco posadas al estilo como las que se ven en la Ciudad de México. Por eso tampoco aquí hay todavía, bueno, sí, sí lo hay ahora, desde luego por la influencia, porque es propio de la época el uso de las piñatas, Así es. que Vamos tienen a ver una las tradición piñatas. larga Sí. que nos viene de Europa. De hecho, el propio nombre nos viene del italiano. ¿Qué significa? Piñata, yo creo que no podría decir exactamente qué significa piñata, pero sí creo que tiene que ver con los elementos, las puntas finalmente, que tradicionalmente se han asociado a los pecados capitales. Sí, se le ponen siete puntas o Sí, picos, porque ¿no? son los pecados Alrededor de la... capitales y quien la rompe, que debe estar vendado, aunque ahora ya he visto que no los venden, Ujú, que debe estar vendado porque la fe ciega sí, rompe, el mal. el mal y al romper el mal, al vencer el mal, pues tiene el premio de los dones que caen del cielo, Sí, que son lo que tiene dentro de la piñata, ¿no? los dulces, las frutas. Exactamente, exactamente. Entonces todo eso es muy propio de la época y por supuesto hay cosas que son comunes a todo el mundo cristiano como la instalación de lo que aquí llamamos nacimientos Eso es. y que en otros lados llaman pesebres Belén, no. o Belén, sí, claro, también, y que en México particularmente se da en muchas formas. México es un país riquísimo en formas del arte popular, por lo tanto hay nacimientos de todo tipo de materiales. Sí, Y eso lo hace particularmente vistoso, porque incluso en muchos lugares hay nacimientos que hay que visitar porque son espectaculares, ¿no? Son nacimientos enormes, con mucho detalle, mucha sí. fineza. Siempre hay historias en todas las poblaciones de Chiapas, Tuxtla no es la excepción, donde había casas a las que se tenía casi como obligación ir a visitar el nacimiento cada año, ¿no? Como que ya ahora es menos, ¿no? Pero debería Ahora es de menos, sí, fomentarse otra ahora es vez. menos, sin embargo, sí, efectivamente yo veo ya cada vez menos en casas. Antes había, bueno, no sé si eran concursos, pero yo sí visité con 4 o 5 nacimientos diferentes Es que de que verdad en un eran momento espléndidos. de fines del siglo XX se empezaron a hacer en algunos lugares concursos para evitar la pérdida de esa tradición. Yo creo que la tradición no se ha perdido del todo, sí conozco casas donde se ponen nacimientos todavía Sí, para hacer la nacida de niño precisamente, o en algunas no lo hacen la nacida de niño, pero sí ponen el nacimiento. Y una de las cosas que me indica que sigue viva la tradición es que si en estas épocas vas a tianguis, sobre todo en el centro del país o en otras regiones, hay muchísimos nacimientos a la venta, por lo tanto sí se sigue haciendo. sí, De hecho, aquí en Tuxtla acabo de pasar por el mercado de las flores y hay un montón de elementos para hacer nacimientos, o sea que sí sigue vigente, aunque efectivamente en muchas casas ha sido sustituida por objetos de adorno navideño ya de llegar a más reciente, como el árbol de Navidad que no se ponía en Chiapas antes de los años 20 del siglo pasado, ¿no? el árbol de Navidad que viene de Europa, ¿no? Viene de Europa, viene de las tradiciones germánicas y en el caso de Tuzla, y yo supongo que también de Tapachula, son familias alemanas las que lo traen a nuestras regiones. Ahora es muy común el árbol de Navidad, No se dice, que tiene un gran simbolismo porque además el árbol de Navidad está ligado antes que a la Navidad en sí, está ligado a las festividades germánicas en torno al solsticio de invierno, o sea, la época más dura, y que el árbol y sus frutas, pues finalmente las esferas, era una representación de la petición de que después hubiera una buena época de agrícola y de cosecha que permitiera pasar estos inviernos tan duros que hay en las regiones del centro norte de Europa. Y aquí sí llegaron, se han hecho muy comunes porque se hicieron muy populares además en Estados Unidos, pero aquí, insisto, llegaron con familias alemanas. Mucha gente, recuerdo todavía,
que en mi familia, ya tiene mucho de eso, pero recuerdo había familia, en mi familia, que no les gustaba exactamente que se pusiera el árbol de Navidad porque lo consideraban una costumbre protestante, no católica. Ah. Ahora ya no hay esa distinción y todo el mundo pone el árbol de Navidad. No, y hay Pero de esa todo, es una cosa, materiales esa es también. una cosa muy reciente, en realidad. Pero ahora Igual, se ha y, comercializado mucho también, ¿no? Se hace de plástico, bueno, hay infinidad, bueno, pero también ahí está la creatividad. efectivamente, y hay unos al tamaño adecuado para pedir la rama, como decía yo antes. Bueno, regresamos a ya me hiciste regresar a lo de las posadas, que efectivamente son como procesiones que circulan por las calles, porque salen de una casa, Y van pidiendo posada, claro, van a otra claro, casa, van cantando y al llegar a la otra casa, pues en sus cánticos piden la posada, son claro, versos que se contestan, ¿no? claro, claro, sí, siempre hay gente, Cantan los que exacto, piden posada, y los que van a contestan de recibir, adentro, exactamente. y hasta hay una parte donde dice que no, que allí no, porque no sé qué. Sí, 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 Bueno, siempre. Eso es, y en el caso de esos cánticos son los que se hacen en las nacidas de niño, que en las posadas actualmente las considera, generalmente se considera ya fiestas antes de la Navidad, fiestas de sí, fin de año, digamos, sí, sí. pero no se hace todo este ritual, sobre todo si son fiestas de las oficinas o de algún grupo de amigos, no hacen exactamente la posada, aunque les digan que es una posada, pero sí es una costumbre que, por otro lado, es común a todo el mundo cristiano, ¿no? Particularmente el mundo católico. Sí, 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 es cierto. Sí, y pues ha proliferado, se ha extendido mucho. Pero sí es importante la conservación, la preservación de esas tradiciones. Y yo lo veo, por ejemplo, con los jóvenes. Los jóvenes ya los veo distantes o fríos o indiferentes, no con el mismo entusiasmo con que se veía antes. Tal vez esta cuestión del Papá Noel, de en Todos Santos, el Halloween y todas esas cosas, bueno, la globalización de todo, como que ha influido para que se note a los jóvenes ya como poco partícipes de estas tradiciones, más bien se van por la fiesta, ¿no? Puede ser, pero sin embargo lo que veo es que lo que ha sucedido es que también como que se ha institucionalizado, digamos. Por ejemplo, ahora muchas de estas fiestas que antes eran fiestas en casa, se han hecho fiestas de la escuela, Sí, fiestas de la oficina, sí, y entonces, como sucede en la fiesta de muertos, ya se vuelven más públicas cuando antes era precisamente en las casas donde se daba todo esto. Yo creo que puede ser que haya indiferencia en algunos casos, en otros hay interés. Yo insisto que la producción enorme que hay de este tipo de nacimientos, por ejemplo, de figuras para el nacimiento, que aquí llamamos misterios, por cierto, aunque les parezca raro en otros lugares de México que les llamamos misterios. Bueno, en otros lugares, no solo aquí les decimos misterio, también en así, otros, en Sudamérica. Que haya tanto, me indica que sí se sigue haciendo. Es un poco como las canicas. Luego dicen, nadie juega a las canicas, pero yo voy al Oxxo y hay canicas en venta. Por lo tanto, sí hay quien juega. Igual sí, aquí, igual aquí en este caso, si voy y encuentro niñitos dioses, más misterios, elementos para el nacimiento, es que sí se sigue haciendo. claro, sí, sí, sí. Yo creo que obviamente se ha enriquecido la fiesta porque han llegado elementos de otras regiones culturales, por supuesto. Un ejemplo concreto es el derivado de San Nicolás, que es Santa Claus. Santa Claus, el culto a Santa Claus lo llevaron los neerlandeses a lo que ahora es Nueva York, que no se llama Nueva York, se llama Nueva Ámsterdam. Ahí lo llevaron porque era una costumbre muy arraigada en los Países Bajos. Y de ahí surgió la figura ya, gracias a la mercadotecnia del siglo XX, de Santa Claus. Por eso, de ahí incluso lo de Santa Claus y de Sint-Nicolaas, como se llama en neerlandés, San Nicolás, que es un santo, un obispo de un lugar que ahora está en Turquía, que se hizo como santo protector de niños, porque efectivamente había salvado
de un abuso a unos niños y por eso se celebra. Pero esa celebración es relativamente reciente. O sea, la llegada de Santa Claus a los países de habla española, pues desde el siglo XX, porque la tradición de estos países, los quienes traían originalmente los regalos eran los Santos Reyes, que se celebran el 6 de enero, que es precisamente cuando empiezan en Tuzla las sentadas de niño. El 6 de enero, sí, los Reyes Magos, ¿no? Sí, también es la ilusión de los niños. Ahora, va a haber regalos. exactamente. Sí. Ahora, los niños afortunados tienen 2 oportunidades de regalo, ¿verdad? Sí. Pero sí, esa es la gracia. El 6 de enero. Bueno, regresemos a diciembre. Diciembre es un mes muy lleno de fiestas. En esto del nacimiento, por ahí se han escuchado recientemente unas observaciones sobre todo viene de los ambientalistas con el uso, dicen ellos, abuso del musgo y del heno. El heno y todo eso. ¿Cómo lo ves? Pues no lo sé. Puede que te tengan bastante razón, no dudo. Pero al mismo tiempo veo que sigue surgiendo, o sea, posiblemente sí haya que tomar algunas medidas preventivas, pero todos los años veo que hay muchísimo y por lo tanto, a pesar de la sobreexplotación, se sigue produciendo por el tipo de flora que es, ¿no? Sí. Pasa un poco con otra tradición, también muy chiapaneca. A ver. De estas épocas, el niño florero de Chiapa de Corzo. Venga. Que es ir a recoger flores que son bromelias a la zona ya semicálidas y templadas de los altos, para ponerles precisamente como tributo en los nacimientos, en los altares dedicados al niño Dios. Esta tradición del niño florero, que es toda una procesión, es cada vez más grande. Y por supuesto la recolecta de las bromelias es cada vez mayor. También allí hay un asunto que nos pide ya que haya una cierta regulación y sobre todo tomar las medidas para que no haya un impacto. Este impacto que se vaya acabando las bromelias de la tradición del niño florero, que es la flor de Niluyarilu, como se llama en Chiapa, y el uso de musgo y heno que llamamos pashti, ¿no? Sí. Yo creo que sí hay bastante razón en esa preocupación y yo creo que tendría que darse a partir de las instituciones una serie de políticas que fueran para proteger, por un lado, la vegetación, la flora, pero también para lograr preservar la tradición. O sea, claro, tiene dos vertientes, ¿no? Sí. La vertiente naturalista y la vertiente, desde luego, cultural. Bien. También otra, bueno, esto no es solamente chiapaneco, pero da mucho gusto ver lo de la flor de Nochebuena, ¿no? Bueno, la flor de Nochebuena además es mexicana. Sí. No hay que olvidar que su origen es mexicano, es de la región de Tasco. Esa zona es donde se originaba esta flor, que además florece, que por cierto no es exactamente lo que vemos en la flor, en la realidad lo que vemos son las hojas rojas. Sí. Es una tradición muy bonita que se universalizó a partir de que se llevó a Estados Unidos ya desde el siglo XIX. De hecho es una tradición que ya tiene bastante tiempo de relacionarla con las fiestas navideñas, porque precisamente es cuando florece, cuando se da esta flor, que efectivamente no hay que olvidar que es mexicana. Aquí en Chiapas hay viveros incluso. Ah, ¿no? Sí, de hecho en Chiapas y en el país, sí. Porque la venta de Nochebuenas es una de las grandes, exacto, de las grandes mercancías propias. Sí. Yo veo actualmente afuera de mi trabajo en el Centro Cultural Sabines hay una gran venta ahorita de Nochebuenas. Sí. Así que sí, y está vinculada directa, y además es muy hermosa, efectivamente. Es una tradición no solo chiapaneca, sino mexicana, que además vinculada absolutamente a nuestro país por el origen de la planta. Y en lo económico, pues que también
es un gran estímulo hacia los productores. Claro, aquí, por supuesto. Pues, aquí tenemos berriozábal, por ejemplo. Sí, por supuesto, es una gran estímulo. Pero también hay otras flores, así como para los muertos hay otra flor también, por cierto, mexicana, que es la flor llamada cempasúchil en el centro y que en Tuxtla se llama musa. Igual la Nochebuena para la Navidad, ¿no? O sea, que son flores pues propias de nuestro país. ¿Verdad? Bien, bueno. ¿Qué más podemos decir sobre estas festividades decembrinas en otras partes del estado? Me llamó mucho la atención lo que dijiste de los oques y de los que en Chiapa de Corzo. En Chiapa de Corzo es el niño florero, es la recolección de bromelias que se llaman en chiapaneca niluyarilu, flores de niluyarilu. Eso es en chiapaneca. En Chiapa de Corzo. Y desde luego yo distinguiría entre otras, las que ya mencionamos, y en el resto del estado debe haber, seguramente, y no estoy enterado porque pues la diversidad cultural es grande en Chiapas y en el resto del país, pero sí lo que observo es realmente la permanencia de la celebración. Y me sigue, de todas maneras, me sigue gustando mucho que no es coincidencia, la que se haga precisamente para celebrar el solsticio de invierno. O sea, estamos celebrando en realidad una fiesta que ha venido con los seres humanos desde tiempos muy remotos, porque estamos celebrando el fin de un ciclo en una época que en la zona europea y también en general en la zona medio oriental pues son condiciones más bien difíciles porque había que acopiar alimentos para pasar una temporada dura, y de ahí viene la idea además de que el sol muere. De hecho, incluso las celebraciones de este tipo que tienen que ver con las cuestiones climáticas vienen desde la propia celebración de Todos Santos y los difuntos. De hecho, el Halloween es una festividad que tiene que ver con el inicio de temporadas muy duras en el mundo celta, en este caso, sí, que indicaba que pues venía una temporada difícil. Y todo esto tiene que ver con lo que los seres humanos observaron desde muy antiguo de su entorno, que luego se fueron, digamos que adaptando a las festividades ya de distintas religiones. En el caso nuestro, obviamente, que pertenecemos al mundo cristiano, pues evidentemente se vincularon, e insisto, no por casualidad, con el nacimiento de Jesús, que se estableció una fecha que no se tenía clara, se estableció ya avanzado los siglos cristianos. Bien, bueno, creo que vamos a hacer un breve corte y en un minuto regresamos. No se vayan.
Ya estamos de regreso aquí en nuestra conversación con Roberto Ramos Más, hablando de las tradiciones navideñas en Chiapas. Abundantemente hemos hablado de algunas ceremonias, de algunos rituales, y nos estamos acordando también de la gastronomía, de la bebida, de hay las toda comidas. una gastronomía navideña, sí. Sí, algo típico de esto es eso de las hojuelas, que en algunos casos, como en Tapachula, se sirven con algo que llaman temperante, que es así, una mezcla de, no sé, la esencia de la granadina, de granada, diluidas, en miel y, sí. y agua, algo así, y eso se le unta a las hojuelas, sí, se reparte, pero sí. incluso también se toma como refresco. Sí, y es también propio de Comitán, por cierto, Bien. que donde dan pan con temperante. Temperante que yo no sé por qué se llama así. Pero en el caso de... En Tuzla, por cierto, no. En Tuzla la hojuela tradicionalmente se ha dado con miel, nada más. Sí. Ahora, esta costumbre de la hojuela es evidentemente venida desde España, porque estamos hablando de una lámina de harina, por así decirlo, que muchos quieren ver como pañales del niño Jesús. Sí. Entonces yo creo que es una costumbre muy arraigada. Todavía encuentro, se pueden comprar ahora, por cierto. Sí. Antes las hacían en las casas, ahora se va al mercado a comprar las hojuelas. Sí. Se ven puestos, se ven venta canastas llenas de hojuelas en esta época. Y es parte de la gastronomía navideña, que además ha ido también variando, porque igual que en el centro del país, la gastronomía navideña incluía el pavo relleno, o sea, el guajolote relleno, sí, que ahora es más difícil encontrar por razones ante todo económicas. Ahora se hace muchas cosas y el pavo, que también por cierto es mexicano, no hay que olvidar que es de origen mexicano, el ave, que también es parte de esta gastronomía, que incluye, por ejemplo, cosa que ya veo aquí, pero que son costumbres llegadas recientemente, los romeritos, que son muy comunes en la Ciudad de México. Sí. Tanto para la Nochebuena como para el Año Nuevo. Ahora, pareciera, insisto, que son dos celebraciones. No son dos celebraciones, es la misma. Es la misma en el sentido de que lo que estamos celebrando es el fin de un ciclo y el inicio de otro, que está marcado por el solsticio. Ahora, esta secuencia de fiestas no acaba en la Navidad y el Año Nuevo. En la tradición cristiana sigue la Epifanía, el 6 de enero, que recuerda la llegada de los 3 Reyes Magos. 3 en la tradición actual no eran 3, según los textos, no explica que eran 3, pero ahora siempre pensamos que son 3. Que también vemos, por cierto, en el cielo. Ahora cada vez vemos menos el cielo, a pesar de que la constelación de Orión es una de las pocas que siguen visibles en cielos ya tan contaminados lumínicamente como el de Tuxtla o el de Tapachula. Sin embargo, la constelación de Orión sí la seguimos viendo, y allí se ve en esta época justamente los 3 Reyes Magos que me decían, por lo menos antes. Ahí vienen ya los Reyes Magos, porque claro, es la temporada donde se ven en el cielo, que es el cinturón de Orión en esta constelación, y que es un poco tal vez lo que diría que fueran 3. Ahora, estos reyes, que además eran los que traían los regalos, sí cierran aparentemente este ciclo festivo, pero no tampoco, porque el 6 de enero esta ya presentación del niño vestido, sentado, y está sentado en majestad, porque por quien es, ya está listo para ser llevado a la celebración de la fiesta de las luces, que es con que realmente se cierra el ciclo. Y la fiesta de las luces es el 2 de febrero, que es la Candelaria. Eso, exacto. O sea que todo viene relacionado. La rosca de Reyes, que antes había nada más un muñequito,
que por cierto también en Tuxtla por lo menos son de introducción relativamente reciente. Antes nada más tenía muñequita, ahora tiene 15. Sí, según el número Se de lo hace uno en una, invitados. lo hace uno en una oficina y ahí Ya, todos sí, sacan sí, muñequito, ¿verdad? para Pero que haya fiestas, sí. para que haya tamales asegurados. Pero viene además de que se va a presentar el niño en el templo en la fiesta de las luces. Por de ahí viene lo de la Virgen de la Candelaria, justamente de la Virgen de las Luces, y que es que cierra todo este periodo que representa en la tradición cristiana la llegada del niño Jesús en su nacimiento, y en términos ya más generales y astronómicos el cierre de un ciclo y la espera del nuevo ciclo, sobre todo el nuevo ciclo agrícola, que siempre significa estará vinculada al sustento. A principio de año, yo no sé. Sí, claro, Los claro. meses del año. Pues en realidad dura de esto, toda la fiesta dura del 24 de diciembre al 2 de febrero, y vinculada estrictamente en nuestras zonas culturales con la llegada del niño Jesús. ¿Qué otros elementos propios de Chiapas podríamos agregar aquí a estas? Pues yo creo que si revisamos municipio por municipio vamos a encontrar mucho, sobre todo en la cuestión gastronómica. También Sí. hay lugares donde se hacen tamales especiales. A ver. No tengo ahorita, digamos, alguna referencia de algún, pero sí hay lugares donde hacen tamales especiales. Hay también por otro lado está lo regional propiamente dicho, pero también lo que ha llegado y se ha adoptado. Ya en muchas casas chiapanecas veo, por ejemplo, que la cena navideña de bacalao. Ah, sí, es cierto. Sí, 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 sí. Sí. Y también hay cosas que van alternando. Por un lado está el ponche, que es una larga tradición, aunque Sí, su nombre deriva del inglés, pero es una larga tradición en nuestro país. Pero también junto a eso, algo reciente, que incluso sigue teniendo su nombre en inglés, el fruit cake, que ya aparece en muchas mesas navideñas chiapanecas, ¿no? Pues el ponche empezó, digamos, en el centro del país y se fue extendiendo. Yo creo que empezó. Y es igual en todas partes, No, porque no, no en no. todas partes tienen No, los no, ingredientes. no es igual, Eso. va variando de frutas. Sí. Incluso se puede hacer de una fruta o de varias. ¿Aquí? En la Ciudad de México le ponen frutas que aquí no le ponen. Sí, En no fin. hay. De hecho va variando. Lo que sí es una bebida, no es solo de origen mexicano, es de origen español. Sí. Y supongo yo que si vamos revisando país por país de los que formaron parte en la antigüedad del Imperio Español, hay este tipo de manifestaciones. Y también lo que he visto es que hay comidas típicas en otros lugares propias de la Navidad. Podría hacerse incluso un recetario de las fiestas, porque también he observado cómo no necesariamente coincide la cena de la Nochebuena con la cena del Año Nuevo. Hay otra costumbre que también se oye ahora de un modo no tan espontáneo, porque lo vinculo más a lo comercial, que tiene que ver con la música. Los villancicos son europeos indudablemente, Sí. tuvieron ya sus versiones americanas, como el burrito sabanero, por cierto, que solo pudo haber sido originado en el continente americano, donde hay sabanas, pero al mismo tiempo se siguen oyendo villancicos que a veces no entendemos y que son de origen español, como los peces en el río que beben y beben, ¿verdad? Pero que se siguen utilizando, tal vez ya no se canten espontáneamente en las celebraciones de las casas, pero sí lo seguimos oyendo en el ambiente, en las tiendas, en la calle, en los programas de radio, y todo eso hace que siga permaneciendo la tradición por un lado, y también siga permaneciendo una atmósfera navideña que tiene que ver con postulados religiosos, aunque la gente conscientemente ya muchas veces no se dé cuenta. ¿Habrá alguna aportación típica mexicana o chapaneca en la música? Sí, hay villancicos mexicanos, sí. De hecho hay villancicos cuya letra compuso Sor Juana Inés de la Cruz. Así que sí hay. Sí, hay villancicos aportados en todos los países de lengua española.
pero la idea vino de España. España. Y muchos de los villancicos más famosos, como este que menciono, de los peces que acaban muy borrachos en el río, son españoles. Pero insisto, si bien ya su uso ha cambiado, en cuanto a que antes los niños las sabían, las cantaban, en la iglesia sobre todo, Sí. ahora lo oímos en el supermercado, ¿no? Mientras Sí. compramos. Pero lo que es importante es que siguen creando el ambiente propicio para que se haga esta idea de festividad, que es muy razonable, Sí. que viene desde el punto de vista climatológico, por un lado, pero también desde los postulados de religiosos de amor, de perdón, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, nos estamos aproximando ya al final de nuestra emisión de ahora. ¿Con qué podemos cerrar, querido Roberto? Que sigan celebrando y que celebren como quieran. A veces que veo que en el caso de las tradiciones, gente muy purista que se enoja, esto no es de aquí, no sé qué, celebren como quieran. Lo importante siempre es el fondo de las cosas. Así como en el Día de Muertos, lo importante es la esencia de no querer olvidar a nuestros muertos, de que sigan estando con nosotros y no lo que pongamos en la mesa. Sí. Igual en Navidad, no olviden la esencia es una esencia muy bonita, finalmente de amor, de fraternidad, de familiaridad, claro, etcétera, etcétera, y celebranla como quieran. La Navidad ha producido en el mundo muchísima elementos culturales, hay muchísima música maravillosa. Podríamos, entre los grandes músicos del barroco, de la época clásica de la música, hay muchísima música maravillosa que tiene que ver con la Navidad, hay muchísimas cocina que tiene que ver con la Navidad, así que hay mucho para celebrar, y si quieren aportar, también aporten. Y no nos detengamos de que esto es nuevo, de que esto lo inventó tal empresa refresquera, de que esto no sé qué, no, celébrenlo porque finalmente en el fondo es lo que importa. El espíritu el espíritu fraternal, amoroso, familiar que tiene la fiesta, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Al contrario, Roberto, ha sido muy valiosa tu presencia, tu participación. Seguramente a nuestro auditorio también será emotivo para ellos el mensaje de esta charla de hoy. Muchas gracias al equipo de producción de Radio Digital. Y nuestra invitación a todos ustedes para que nos volvamos a reunir la semana entrante y sigamos conversando. Muchas gracias y hasta entonces.